Segunda de Corintios 10, vamos a ver ahí unos versos en Segunda de Corintios capítulo 10 y vamos a empezar ahí. Traemos una enseñanza que lleva por tema: no permitas que el enemigo te distraiga. Diga conmigo: no permitas que el enemigo te distraiga. Dice el verso 3 del capítulo 10 de Segunda de Corintios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Padre, gracias porque nos das el privilegio y la libertad de poder compartir tu palabra. Oramos en esta hermosa tarde que, Señor, sea tu habilidad en nosotros y que tú ministres a tu pueblo a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo muestre y revele esa verdad en sus corazones para que ellos puedan ponerla por obra y en práctica, que es lo que a ti te agrada. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que están aquí, que yo sé que tu palabra los va a edificar. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Tome su lugar. No permitas que el enemigo te distraiga. Hace un tiempecito atrás yo estuve compartiendo una enseñanza que lleva por tema escogiendo tus propias batallas. ¿Sí te acuerdas? Y en esa enseñanza una de las cosas que aprendimos es que necesitamos tener cuidado a qué le damos nosotros nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra atención y nuestro esfuerzo para considerar aquello como una batalla. Porque no toda batalla que viene a nuestra vida realmente vale la pena pelear. Y es bueno que tengamos discernimiento para poder nosotros darnos cuenta qué pelear, o qué vale la pena pelear, o qué vale la pena no pelear. Porque como decía en esa enseñanza, muchas de las veces nosotros escogemos batalla, o las batallas nos escogen a nosotros y nos envuelven, y nos encontramos peleando una batalla que realmente no vale la pena pelear, y que después, cuando realmente viene una batalla a la que le debemos de dar atención, ya nos encontramos fatigados, cansados, desanimados, desalentados, y entonces no podemos realmente dar esa batalla. Y esa batalla a veces nos vence o nos envuelve y nos encontramos en una situación total de desánimo, de desaliento. Ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos orar, etcétera, etcétera, porque la batalla nos invadió. Entonces, Héctor estuvo compartiendo con la iglesia el domingo acerca de que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Es decir, cuando una persona nos hace la guerra, debemos de nosotros entender que no es la persona la que nos está haciendo la guerra. ¿Sí? Hace años yo compartiendo, me acuerdo que me salió una frase y dije que una cosa que nosotros necesitamos aprender es que nos pueden caer mal las acciones de las personas, pero no las personas mismas. Y que necesitamos aprender a separar o a distinguir entre las acciones o las malas acciones de las personas y de las personas mismas. Es decir, si una persona viene y me hace un mal, o es una persona que lleva a cabo malas obras, yo debo de aprender a distinguir entre las malas obras de la persona y la persona misma. ¿Estamos aquí? Porque si no, entonces voy a decir, me cae mal la persona.
pero en realidad no es la persona la que nos debe de caer mal. Nosotros somos llamados a amar y amar a todos. Ese es un mandato de parte de Dios. Y dice la Biblia que si nosotros amamos a los que nos aman, pues eso no tiene chiste. ¿Sí? Que debemos de amar también a los que nos ofenden y nos lastiman y nos hieren. De hecho, la Biblia dice que aún a los enemigos. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Lo vamos a lograr separando a las personas de sus faltas, entendiendo que las personas son humanas y que cometen faltas. Ok, entonces cuando una persona viene y me hace la guerra a mí, yo debo de entender que detrás de esa persona hay algo ahí detrás de esa persona. Y que mi lucha y mi batalla y mi guerra no va a ser contra la persona, sino va a ser contra aquello que está atrás de la persona. Ok, veo que están esperando todavía que esto despegue, ¿da? Ahí te va. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hay otra versión que dice que aunque estamos en el mundo, nosotros no actuamos conforme actúa el mundo. Es decir, nosotros no hacemos las cosas que hace el mundo. El mundo, el dicho muy tradicional es: te voy a tratar. Ok, ya están despertando, ¿verdad? Como me trates, te trato. Ese es un dicho del mundo. Y yo sé que el cristiano no habla así, ni piensa así, ni actúa así, ni trata a la gente como lo tratan a él, ¿verdad que no? Entonces nota, nosotros no hacemos las cosas como las hace el mundo, aunque estamos en el mundo, porque Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos ¿qué? Del mundo. Como no somos del mundo, nosotros no debemos de hacer las cosas como las hace el mundo. Alguien me ve mal, yo lo veo mal. Alguien me trata mal, yo lo trato mal. Alguien me paga con mal, yo lo pago con mal. La Biblia dice que nosotros debemos de pagar mal ¿con qué? Con bien. Entonces nota, la gente del mundo, la gente de afuera hace las cosas conforme ¿qué? El mundo, porque son ¿qué? Del mundo. Nosotros no somos del mundo, de tal manera que nosotros no debemos de obrar conforme el mundo obra, aunque estamos en el mundo. Ahora dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué es que nuestras armas no son carnales? Porque nuestra lucha no es carnal. Y por cuanto nuestra lucha no es carnal, nuestras armas tampoco lo son. Entonces, si mi lucha es carnal, voy a necesitar armas carnales. Mire, muchas personas agarran Isaías 54:17, donde dice la Biblia, déjeme y voy para citarlo como es, para no errar. Isaías 54:17 dice, es un texto muy conocido en el pueblo de Dios, y dice: ninguna arma forjada contra ti que prosperará. Yo te pregunto, ¿está hablando de qué arma? ¿Un arma carnal o un arma espiritual? Porque si leemos la Biblia y no la entendemos, entonces no la leímos. ¿Sí? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son. Nuestras armas no son. Entonces Isaías 54:17 dice: ninguna arma que. Mire, para que lo entienda mejor, vaya prontito a Efesios 6:12. Efesios 6:12, ahí lo vamos a entender mejor. Efesios 6:12. ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, que fue lo que habló nuestro hermano Héctor, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? Ok, note, ¿verdad que no dice que tenemos lucha contra Pedro, contra Lupe, contra Chona, contra Filomena, contra Cleopatra? ¿Verdad que no dice eso?
Y digo nombres así sacados de onda porque sé que no hay nadie que se llama así. Espero. Entonces, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Por eso las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, dice la Biblia que en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. No está hablando de un arma física ni un arma carnal, porque si alguien viene contra ti con un arma física, te la puede entrar una espada, un cuchillo, te lo puede atravesar y te puede matar con él. No está refiriéndose a eso. Se está refiriendo a ningún arma espiritual. Una vez en Estados fui yo le llaman swap meet allá, que es como un mercado grande donde hay muchas tiendas, como Soriana, y dentro de la tienda estaban unos adivinos ahí. De hecho eran mujeres adivinas, y una de ellas se me acerca y me dice: le leo la mano. Y le dije: ¿sabe qué? Está bien, nada más vamos haciendo un trato, yo le leo la suya primero. Y entonces me dijo: ¿sabe usted leer la mano? Le dije: sí. Entonces le agarro la mano y veo las venas así, y le digo: veo dos caminos, le dije. Uno va hacia la perdición y otro va hacia la vida eterna, y usted va hacia el camino de la perdición. Me quitó la mano así y me aventó conjuros y me aventó cosas del diablo. ¿Y qué cree? Llegaron aquí, ¡fum!, se cayeron, porque Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti. La gente dice: te van a hacer un mal, te van a echar sal allá afuera y te van a salar y te van a hacer. Ninguna arma forjada contra ti. Nota, es bien importante que nosotros entendamos que por cuanto no tenemos ninguna lucha física, carnal, se trata todo en el ámbito espiritual. Cuando hay personas que tienen patrones de conducta negativos, repetitivos, ya no son ellos, ya es lo que está detrás de ellos. Ya si un hijo ya es muy rebelde y el hijo ya anda muy mal, ya no hay que orar por el hijo, hay que orar por el demonio que está detrás del hijo, el demonio que tiene agarrado al hijo. Hay que, en el nombre de Jesús, comenzar a echarlo fuera, ayunando, orando, citando la palabra de Dios sobre él, para que ese se vaya de ahí y suelte a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Pero no, nosotros vemos y decimos y vivimos peleando uno con otro. Aunque la Biblia dice, otra versión dice: porque nuestra lucha no es contra humanos. Y vivimos peleando. Y yo pregunto aquí: ¿quién tiene problemas con algún demonio? Nadie. Pero sí tenemos problemas con esposos, esposas, hijos, padres, hermanos. ¿Sí estamos agarrando algo? Entonces, yo entiendo algo. Vaya prontito a Gálatas capítulo 5, verso 17. Vamos a ver algo más para darle un poco de claridad antes de entrar al mensaje. Me dicen las personas: oiga, ¿y a usted no se le antoja ya la droga? Sí, sí se me antoja. Oiga, ¿y a usted no se le antoja eso? Ah, no, sí, sí se me antoja. Pero no milito según la carne, no milito según el mundo. No es que no se me antoje, no es que no quiero, no es que no quiero ir, no quiero, no, es que no milito según la carne. Porque yo entiendo que el tratar de agradar mi carne es alejarme de Dios. Entonces alguien tiene que agradarse, porque no podemos servir a dos amos y serle fiel a los dos al mismo tiempo. O le soy fiel al Señor o le soy fiel a mi carne, y le doy a mi carne todo lo que mi carne necesita. Yo necesito entender que yo soy un ser espiritual. Cuando Cristo viene y entra en mi corazón, porque yo me arrepentí de mis pecados y porque yo lo reconocí como mi Señor y yo creí en Él, en ese momento yo debo entender que mi espíritu está vivo
y que vengo a ser un hombre espiritual. Y que esto que yo te estoy hablando aplica solamente a las personas espirituales. Difícilmente tú vas a ver a personas no creyentes en los hogares orando por demonios o no, es más, escucha esto, no tienen ni conciencia de ellos. Cuando un muchacho agarra una pistola y se da un balazo en la cabeza, eso es un demonio que está allí, que lo mató. Cuando un muchacho se avienta de un edificio y se mata, eso es un demonio que lo aventó. Es espiritual, no lo ves. Pero por el hecho de que no lo veas no quiere decir que no está. La Biblia habla de regiones celestes. Otra versión dice en los aires. Entonces necesitamos entender esto, porque si no lo entendemos entonces vamos a errar. ¿Ya estás ahí? Porque el deseo de la carne es que contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos ¿qué? Entonces quiero que entienda esto. Ahí está nuestra guerra. Ahí está la guerra. Esa es una guerra que vale la pena pelear. La guerra de la carne contra el espíritu. Porque cada uno se opone a que tú hagas lo que tú quieres. Entonces, quiero hablarte de esto hoy porque muchas de las veces nosotros nos distraemos con lo físico, con lo que vemos, sin darnos cuenta que en realidad nuestra guerra es contra lo que no vemos. Mira, cuando te postras a orar, ¿tú ves a Dios? A ver, ¿cuántos oran? Levanten la mano. Ok. Si tú oras, quiere decir que tú estás hablando solo. Y una persona que te vea orando, hablando solo, hasta te puede juzgar de qué. Claro, porque pues no estás hablando con nadie. Vas en el carro orando y vas hablando, y si eres el loco, va hablando solo. No, ellos no ven a Dios. Nosotros no vemos a Dios, pero no porque no lo vemos no quiere decir que no estemos seguros de que Él está allí. Ahora, Juan 4 dice que Dios es ¿qué? Espíritu, y los espíritus no se ven. La única manera como se ven los espíritus es cuando invaden a un cuerpo, entonces comienza ese cuerpo a manifestar las obras del espíritu que lo invadió. O cuando el Espíritu Santo que está en el corazón de un creyente, entonces comienza a manifestarse la obra del Espíritu en ese creyente, entonces nos damos cuenta que es el Espíritu Santo. Entonces tanto Dios como el diablo necesitan un cuerpo físico para manifestarse. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre ¿qué? El diablo, porque las obras de él ¿qué? ¿Cómo es que Jesús se identificó al diablo? Por las obras que ellos hacían. ¿Cómo se identifica un hijo de Dios? Por las obras que él hace. ¿Estamos aquí? Entonces entendemos esto, entendemos que tenemos una guerra que pelear, pero que esa guerra no es física. Pero que mientras tanto que tenemos que pelear esa guerra que es espiritual, el enemigo nos distrae con una guerra física. Estamos peleando con personas, y mientras estamos peleando con personas no tenemos el tiempo de pelear contra el verdadero enemigo. ¿Alguien te ha hecho enojar así feo? Si alguien te ha hecho enojar así feo, es más, hay personas que cuando se enojan no piensan, no comen, no duermen. Entonces usted se imagina una persona así de turbada que tenga que pelear contra el enemigo. ¿Usted cree que va a poder pelear? No. No entendemos que los cristianos no peleamos contra lo que se ve, sino contra lo que no se ve. Y que cuando peleamos contra lo que no se ve, no lo hacemos en la carne, lo hacemos en el espíritu. Y que el único éxito para la guerra espiritual tiene que ver más con
cómo soy yo en el espíritu que cómo soy yo en la carne. Porque la carne no dictamina el resultado espiritual. El espíritu es lo que determina el resultado espiritual. La Biblia dice que cuando el creyente se une al Señor, viene a ser ¿qué? Un espíritu con Él. De tal manera que cuando yo me uno al Señor, vengo a ser un espíritu. Entonces ya somos dos fundidos. De manera que cuando se va a la guerra, yo no voy solo, va el Señor conmigo. ¿Cuántos están aquí? Entonces aquella batalla, entonces ya toma sentido, porque cuando el diablo me ve a mí, hermano, me hace correr. Pero cuando el diablo ve a Cristo en mí, entonces el diablo comienza a correr. Y esto es aquí donde se marca la gran diferencia. La Biblia dice que uno hace correr a 1000 y dos hacen correr ¿a quién? A 10,000. Si está haciendo alusión a Dios, porque yo y Dios somos muchos más. Usted y Dios son muchos más. Y es que esto lo debemos de entender. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entiéndalo, dígale que está a su lado. No estés peleando con los que ves. O sea, si estás peleando con los que se ven, tú estás mal. Tu batalla está mal. Tu enfoque está mal. Si estás viendo el error de otros, estás mal. Si estás queriendo cambiar a otros, estás mal. Si estás queriendo arreglar la vida de otros, estás mal. Porque el asunto aquí es tratar yo de arreglar la mía, porque bastantes problemas tengo con la mía, que tenga yo que buscar otra vida para tratar de arreglar. Porque qué triste sería que yo arreglara tu vida y perdiera la mía. ¿Cuántos están aquí? Hay doctores que saben recetar muy bien y que sanan a muchas personas, pero que son incapaces de consumir sus propios medicamentos. Hablando en palabras simples y sencillas, como en guzmanense es, muchos dan el consejo y se quedan sin él. Llega alguien y le dice: oye, ¿cómo le puedo hacer aquí? Mira, hazle así, 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 así. Y van y hacen así, 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 y les funciona. Pero cuando ellos entran en un problema, una situación, o sea, si llega ay, tengo cuidado porque conozco la vida de todos. Entonces tengo cuidado lo que digo, porque alguien puede salir de aquí pensando que yo hablé mal de ellos. ¿Cuántos saben que es más fácil ver el error de otros que ver el mío? Ver el propio. Y eso es lo que pasa. Cuando hacemos eso, es una clara indicación de que estamos desenfocados. Si hablo de desenfoque, quizá no lo entiende, pero si le digo que andamos viscos, entonces quizá sí me entienda, ¿verdad que sí? Visco, así. Sé que estoy viendo para todos lados y no veo para ningún lado. ¿Sabe que los viscos ven para los lados, pero no para el frente? ¿Sí sabe usted eso? Que los viscos ven para los lados, pero no para el frente. Porque visco quiere decir que los ojos. Entonces, si yo soy carnal, mi lucha va a ser ¿qué? Si yo soy espiritual, mi lucha va a ser ¿qué? Y yo les decía en días pasados, por ejemplo, cuando tenemos problemas matrimoniales, por ejemplo, si yo tengo problemas matrimoniales, ¿se acuerdan cuando hicimos aquí el ejercicio? Que detuvieron dos cosas. ¿Quién era? No me acuerdo quién estaba aquí. Que les dijimos que encapsulamos, ¿verdad, Ricky? Porque aprendemos a distinguir entre una cosa y la otra para que una cosa no afecte a la otra. Mira, hay gente que cuando se pelea con el esposo o la esposa ya no quieren nada ni con Dios. Y entonces tú te preguntas, ¿cómo es que está tu relación con Él? Porque estamos desenfocados. Ahora, ¿sí entendieron algo de esto? Ok, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es carnal. Nuestra lucha no es carnal. Si tú me tratas mal, yo debo de saber que detrás de ti hay algo. Y yo tengo que luchar contra ese algo que está detrás de ti. Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, yo sé que me amas, aunque no me lo digas.
Déjitelo demuestro en una historieta bíblica para que lo puedas entender mejor, porque sí los veo como que están así. Ve conmigo prontito a 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Y mientras tú vas a 1 Samuel capítulo 17, yo te voy a comenzar a leer un poquito la historia. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y él era de Gat, la ciudad de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea, así, como si no fuera lo suficientemente tipo Robocop y bien armado, iba un escudero. O sea, traía guardaespaldas este amigo, como si lo necesitara. Ok, salió un escudero y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, entonces seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Entonces ya más o menos nos imaginamos, está acá el pueblo de Dios y están acá los enemigos de Dios. En medio hay un gran valle y se dan grandes voces. Ese valle era del sentido, no sé cuántos han ido a lugares donde usted habla hacia la montaña y hay un eco. Usted le hace ¡ey! No, nunca le ha tocado ir, pero cuando uno va a las montañas o hacia lugares, hay eco. Pues este hombre salía y les hablaba, porque en medio de ellos había un gran valle y se escuchaba las palabras y se hablaban así. Entonces hubo un reto, le dijo: oye, si sale uno entre ustedes y pelea conmigo y me vence, todos nosotros vamos a servirles a ustedes, y si nosotros les vencemos, nos van a servir a nosotros. Y ahí estaba el reto. Vamos al verso 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Dice la Biblia que habían 3 de sus hermanos que habían ido a la guerra, 3 hermanos de David que eran los más grandes, ¿verdad? Está en el verso 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hermanos hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo Adinabab, y el tercero Sama. Estos 3. Entonces el 17 le dice el padre a David que tome ahora para sus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. ¿Qué estaba dándole el padre a David para llevar a sus hermanos? Alimento, comida. Verso 18. Y estos 10 quesos de leche, dice, los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, o sea, están bien, y toma prendas de ellos. Era una costumbre, una cultura, llevar una prenda de la vestimenta de los que estaban en la guerra para dar a conocer que estaban bien. Entonces, verso 19: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Ok, entonces ya David agarra todo. En el verso 22 deja su carga en mano del que guardaba el bagaje, corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos y preguntó si estaban bien.
El 23 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de la ciudad de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Note esa palabra: y las oyó. Note, ya todo el ejército lo había escuchado, ya el rey Saúl lo había escuchado. Algo pasa cuando las personas escuchan algo. Aunque todos escuchen lo mismo, no todos van a entender lo mismo, ni todos van a recibir lo mismo. Nota, Saúl estaba asustado, sus hombres estaban asustados, no querían ir a la batalla, no querían ir a la guerra, no tenían a nadie a quien sacar para que pelearan contra Goliat. Pero note lo que dice la Biblia: David los oyó, David los escuchó y los oyó David. Y todos los varones de Israel que dice que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor, tenían miedo. Vamos al 27, porque ahí es donde comienza lo que quiero decirte. Entonces dice: y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así será al hombre que le venciere. Verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Note, ¿cómo para pelear con su hermano si era muy valientito? No te has topado con gente que cuando ven que alguien es menor que ellos, cuando ven que a alguien le pueden ganar, o cuando ven que a alguien lo pueden vencer, o cuando ven que a alguien que conocen más que otro, cuando ven que la ventaja está a su favor, son muy valientitos? Pero cuando ven que el de enfrente está más grande que ellos, cuando ven que el del frente es más poderoso, ¿sí? Como que se echa para atrás, ¿no? Bueno, nota, su hermano Eliab comienza a pelear con David. Yo te pregunto algo: ¿dónde estaba la batalla? Con Goliat. ¿Dónde estaban ellos peleando? Entre hermanos. Estaban desenfocados. Estaban peleando entre ellos cuando en realidad debían de haber peleado juntos contra el enemigo. Porque si uno hace correr a 1000, dos hacen correr a 10,000. Entonces estaban desenfocados, peleando entre ellos. Aunque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sí, aún así peleamos contra sangre y carne. Aunque la lucha dice que nuestra lucha no es contra nuestras mujeres, peleamos contra nuestras mujeres. Aunque la lucha dice que nuestra lucha no es contra nuestros esposos, peleamos contra ellos. O nuestros hijos, peleamos contra ellos. O nuestros vecinos, peleamos. Hay personas que están peleados con sus vecinos. No digan amén muy fuerte. Peleamos contra las personas con las que trabajamos. Y peleamos contra el pastor y peleamos. O sea, somos peleoneros por naturaleza. Y aunque la Biblia nos dirige hacia dónde es que nosotros debemos de pelear como personas espirituales, de repente nos desenfocamos. El enemigo nos distrae con otro enemigo pequeño, con una batalla que no es mía, con una batalla en la que yo no me debo de enfocar. Yo no tengo tiempo para pequeñeces. El otro día le decía a una persona: sabes, he llegado a una edad y a una etapa en mi vida en la que yo ya no me enredo en pequeñeces. Que dicen esto de mí, que hablan esto de mí, que me hacen esto. Yo no me enredo ya en pequeñeces. Yo ya llegué a una edad donde lo que quiero es vivir la vida, disfrutar la vida, gozar la vida. Ya mis días de pelear, es más, mi esposa sabe que me puede vencer, porque yo ya no peleo. Ya dejé esa carrera de estar peleando, de estar alegando y de ser miserable.
de tener una batalla en la que no me debo de meter, un enfoque equivocado, viendo sus errores de ella y viendo los errores de los demás y tratando de corregir vidas ajenas sin tener la capacidad de corregir la mía, desenfocado en ver por qué estás tú haciendo aquello y por qué haces esto y tú no te acá y tú allá. Ese no es asunto mío, ¿ves? Yo tengo una batalla que pelear y necesito estar enfocado y necesito pelear la batalla que está delante de mí, no detrás de mí. Porque mientras David estaba peleando con su hermano, le estaba dando la espalda al verdadero enemigo. Y muchas de las veces cuando nosotros estamos peleando entre hermanos, le damos la espalda al verdadero enemigo. Y eso es lo que pasa. Por eso no queremos llegar a nuestras casas, porque no hay nada en nuestras casas, porque hay puro conflicto, hay puro pleito, porque eso es lo que hemos creado, porque nos hemos desenfocado. Sí, te leí todos los textos al inicio, pero no te emocionaron. Mostraste empatía o apatía. No era algo que te movió y te sacudió, porque es algo común ya. Ya lo conoces. Sí lo conoces, pero no lo pones en práctica. Y no lo pongo en práctica porque seguimos peleando contra gente, seguimos teniendo conflictos con los demás y seguimos viendo los errores. Nomás a eso has venido, le dice su hermano Eliab. Yo sé que tienes un corazón malvado, le dijo, y yo sé que has venido a vernos aquí perder la batalla hoy. Yo sé que te gozas cuando me va mal, yo sé que te deleitas cuando me va mal, y qué bueno, porque se lo merece. No, David estaba peleando una batalla que no le correspondía. Era una mini batalla, porque la batalla verdadera estaba no enfrente de él, detrás de él. Y muchas de las veces enfrente de nosotros no está la batalla. Porque cuando alguien se te pone así, le tienes que decir: no, tú no eres mi enemigo. Déjame doy la vuelta para ver verdaderamente a quién es o qué es mi verdadero enemigo. Porque mientras yo estoy aquí alegando y peleando y viendo que tu corazón está así, que tú estoy realmente dándole la espalda al enemigo. Y si en un ring tú le das la espalda al enemigo, el enemigo te va a noquear. Y por eso hay muchos que están noqueados en el suelo, porque le han dado la espalda al enemigo. Y luego se agarran con textos bíblicos así, psicodélicos. Es que ningún arma forjada contra mí. Es espiritual. Te entró el flechazo, ya te envenenaron, estás cayéndote porque le diste la espalda. 1960 Estados Unidos fue a pelear una guerra a Vietnam que no les pertenecía, porque la guerra era interna, era una guerra civil. En Vietnam era una guerra civil. Estados Unidos invadió Vietnam. Salieron de Estados Unidos a pelear una guerra cruzando un mar, donde ha sido una de las guerras más criticadas en la historia de Estados Unidos, porque no les pertenecía y mataron a muchísimos soldados. En los 60, mientras Estados Unidos estaba peleando una guerra que no le pertenecía, en sus calles se estaban echando a perder y se estaban matando a sus propios ciudadanos. El movimiento de los derechos civiles, el Martin Luther King y todos estos estaban trabajando en la calle para tratar de buscar su liberación y esto y lo otro. Y había guerra en las calles en Estados Unidos, pero no había nadie que ayudara a esas guerras, porque habían sacado a la gente a pelear una guerra ajena. Decía mi madre una vez, me dijo: mi hijo, hay vecinos que queman su casa. Dice: hay personas que queman su casa para ver la del vecino arder. Y yo entiendo que de repente cuando tú ves a alguien, déjate la pongo así. Cuando Moisés vio a sus dos hermanos que estaban peleando entre ellos, se le hizo fácil decirles: oigan, ustedes dos son hebreos, hombre, no la frieguen, no peleen. Y entonces uno le dice: espérate. Tú que ayer mataste con tus manos a un egipcio, vienes y me dices que no peleé. Y eso es lo que pasa
Muchos de nosotros hemos matado egipcios y andamos queriendo parar y detener a nuestros hermanos de que peleen entre ellos. Y entonces los hermanos ya saben, no se callan. Dijera nuestro hermano Ramón González Bautista, no la fían, no saben quedarse callados. Tú me vienes a dar a mí, conozco tu corazón perverso, le dijo Eliab. Ahora te pregunto, ¿tú crees que, conociendo a David bíblicamente, tú crees que David tenía un corazón perverso? No. ¿Tú crees que David venía a burlarse de ellos? No. ¿Tú crees que David se gozaba verlos a ellos sufrir? No. Ahora ahí te va, chécate. Mientras Eliab estaba levantando falsos de David su hermano, porque es lo que pasa, la gente levanta falsos. Por eso uno de los mandamientos es: no levantarás ¿qué? Falso. ¿Contra quién? No, hombre, ahí muchos se pierden, hermanos, de levantar falsos, de decir mentira, de hablar engaño, de decir las cosas que no son. Qué bonita es la honestidad, la verdad. Cómprala y no la venda, síguela. Entonces nota, porque esto está tremendo. ¿Es cierto lo que el hermano le acusó a David? No. Pero mientras el hermano estaba acusando a David de algo falso, el hermano estaba perdiéndose de lo que David traía para él. Y hay personas que se están perdiendo de muchas cosas que Dios le da a otros para darle a ellos, porque mientras ellos están peleando, no se dan cuenta que Dios les ha mandado un alimento, un sustento, una palabra de ánimo, una palabra de aliento. ¿A qué venía David? A traerles alimento. Pero creo que el miedo y el alimento no se llevan. Qué triste es que veas a la persona que trae tu alimento y lo veas y tengas que levantar falsos contra él y tengas que pelear contra él y no entender que Dios lo ha mandado. O sea, el Padre lo mandó para que trajera alimento a sus hermanos, pero ellos no vieron eso, porque cada quien ve lo que quiere, ¿verdad? Aló, dice hoy acá. Cada quien ve lo que quiere. Vivimos en una época donde cada quien llama las cosas como, no como son, como quieren que sean. El otro día estaba una muchacha que era lesbiana y estaba en un programa, un cristiano dando una enseñanza, y ella estaba diciéndole, peleando lo que viene siendo la identidad de género y todo eso. Y dice: no, es que si yo digo que soy hombre, yo soy hombre. Entonces le dijo el que estaba dando el estudio, le dice: entonces quiere decir que si yo digo que soy una jirafa, ¿soy una jirafa? Y le avienta a otra y le dice: ¿qué edad tienes? Tengo 23 años. ¿Por qué no tienes 60? ¿Por qué no tienes 60 años? Pues basta con que digas que tienes 60 y ya. No, usted tiene 15. Claro. Vivimos en ese tiempo y en esa época donde usted puede decir lo que usted quiera, no lo que es. Y la gente lo tiene que creer. Y si no lo cree, usted les mete de golpes en la maceta para que lo crean. Y ese es el tiempo en el que nosotros vivimos, de que hablamos lo que queremos que sea en lugar de lo que es, y esperar que los demás lo crean, y lo tienen que creer, porque si no lo creen. Mire, en México hubo una marcha feminista. Oiga, las mujeres caminando desnudas. Esa no es una marcha feminista, es una marcha de falta de calzones y de brasieres, por no decir vergüenza. Falta de vergüenza. Porque yo jamás, aunque yo creyera en eso, yo jamás permitiría que mi mujer fuera desnuda por una calle para promover algo que no es. Y las agredieron y como la jefa de gobierno es lesbiana, y por eso mandó que en los libros se les pusiera todo eso, y de género, y o sea, todo este tipo de cosas. Por eso la Ciudad de México está. O sea, si tú miras a un hombre que camina así y le dices algo, te meten a la cárcel.
Pero si predicas la palabra y alguien te dice algo, pues es cállese. ¿Para qué anda incitando? Entonces, ese es el tiempo en el que vivimos. Pero escucha, volvemos a nuestra historia para ya darle cierre a esto. ¿Cuántas veces has visto a tu hermano pelear y le has dicho que no pelee? Muchas veces. ¿Y has matado tú a algún egipcio? Levanta la mano. Ahora, fíjate, David está así con Eliab, Goliat está atrás, ahí está Eliab, su hermano, y su hermano está ahí. No, si yo sé que viniste. Ahí te va. Vamos al verso 30, porque aquí termino yo ya para irnos. Aquí se acaba. Aquí se acaba. Verso 30, ¿qué dice? Espérate, ¿qué hizo? Nota, si David no se aparta y se da la vuelta, no se enfoca en el verdadero enemigo y en la verdadera batalla. Dígale a alguien: necesitas darte la vuelta, necesitas apartarte y darte la vuelta. Dígaselo a alguien, por favor: necesitas apartarte y darte la vuelta. Apartarte y darte la vuelta. Porque si tú me estás ofendiendo y lastimando, me aparto y me doy la vuelta. Si tú piensas que yo soy un perverso y que esto, yo me aparto y me doy la vuelta. Si tú crees esto de mí, si tú quieres pelear conmigo, yo me aparto y me doy la vuelta. Prefiero darte la espalda a ti que darle la espalda a mi enemigo, porque a lo más que tú vas a llegar es a criticarme, a juzgarme. El enemigo me va a derrotar. Por eso hay gente que es mejor apartarse y darnos la vuelta. Alguien tiene que recibir esto en esta noche. A mí los pastores viven diciéndome: oye, ¿y por qué no fue a mi reunión? Oye, ¿y por qué no? No. Porque hay gente ahí que me ha mordido. Porque hay gente ahí que piensa mal de mí. Y mejor me aparto y me doy la vuelta y me enfoco en mi enemigo. Oiga, ¿dónde ha estado? ¿Andaba en Estados Unidos? No, estoy en Antioquía porque tengo un centro y aquí vivo, porque trabajo con los muchachos, porque este es mi enfoque, es mi trabajo. ¿Qué hizo David? Se apartó y se dio la vuelta. Ahora nota, si cuando él estaba peleando con su hermano, Goliat estaba atrás, David se aparta y se da la vuelta y comienza y enfrenta ¿a quién? A Goliat. Entonces David entendió verdaderamente lo que había oído antes y lo oyó David, dice. Y lo oyó David. ¿A quién oyó David? A Goliat. Pero tuvo que poner a Goliat en stand-by porque su hermano le estaba haciendo la guerra. Nota, aquel que estaba allí para animar a David, aquel que estaba, porque era mayor, aquel que estaba ahí para darle aliento a su hermano, aquel que estaba ahí para levantar a su hermano, es el que estaba allí en ese momento tumbándolo. Oh, yo no sé si hay alguien que te está, en lugar de levantarte, te está tumbando. Yo no sé si hay alguien que en lugar de bendecirte te está maldiciendo. Yo no sé si hay alguien que en lugar de ayudarte y tomar la mano y decir vamos a pelear, te está diciendo cosas negativas y te está hundiendo y está hablando mal de ti, está pensando mal de ti. Que hablen mal de mí, eso no me incomoda. Estoy acostumbrado. Mi pastor me lo dijo cuando me vino. Me dijo: Héctor, la primera vez que yo regresé de aquí a Estados Unidos a predicar, llegué con mi pastor, me quebranté, lloré. Y me dijo: ¿qué pasa, Héctor? Le dije: viera cómo hablan mal de mí. Desde que llegué a Ciudad Guzmán han hablado mal de mí. Me dice: te felicito. Ese es el camino. Quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Y yo estaba sacado de onda, porque yo en mi razonamiento decía: ¿cómo es que estoy haciendo las cosas bien si la gente me está criticando? Un pastor dijo: no, si con dólares hasta yo. Pero no sabía que yo en Estados Unidos a veces predicaba 5 veces un domingo para traer acá, para levantar la iglesia. ¿Sabe lo que es predicar 5 veces un domingo? Espérame, y ese domingo fue el día, ¿qué día fue ese? El día que prediqué 5 veces fue el Día de las Madres. Y yo tuve que dejar a mi esposa para irme a 5 iglesias y predicar, para traer dinero para acá, para edificar los muros de la iglesia.
Y yo llorando ahí con mi pastor, y mi pastor me dijo: estás haciendo las cosas bien. Mira, preocúpate, no te preocupes porque hablen mal de ti. Preocúpate cuando nadie hable mal de ti. Porque dicen que la peor cosa es que hablen mal de ti. La segunda peor cosa es que nadie hable de ti. Hay que dejar que entre ahí. Para mí lo más horrible es que nadie hable de mí. Así de que si hablan mal de mí no le hace. Pero ahí te va. Entonces David, dice la Biblia que en el verso 30, escucha, ¿qué hizo David? Dejó a su hermano. Pero más que eso, dijo: esta guerra no es mía. Yo no vine aquí a pelear contra mi hermano. Esto no tiene valor. No puedo ir con mi papá y decirle: pues me agarré con Eliab y le rajé el labio. Oye, David, ¿y ese ojo negro? Pues tu hijo. No, David vio que era inútil. Ahora nota, le había hecho una pregunta a su hermano y su hermano se la contestó con sarcasmo. Nota, escucha esto. Fue a otros. Cuando tú quieras algo con algún hermano y ese hermano no quiera nada contigo, debes de saber que siempre van a haber otros. Otros. Retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona, porque si tú no la quieres, ¿qué? Otro la va a querer. Oiga, pastor, ¿usted no tiene miedo que se le vayan de la iglesia? No, ¿por qué? Porque se van y llegan otros. El centro la otra vez escaparon 5, llegaron otros. De hecho, en la mañana va a llegar otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces tú tienes que saber cuándo. Una vez le di una enseñanza a una persona así y me dijo: sí, yo por eso ignoro a mi esposa. Le dije: espérame. No, estás mal. Estás mal. Esto no se trata de ignorar. No, no se trata de ignorar. Porque ahí ya te metiste a la batalla. Entonces ya cuando David se da la vuelta, gira y se da la vuelta, entonces ya ve su verdadero propósito. Dice: esto es a lo que soy llamado. Mi padre me mandó para que trajera alimento, pero Dios me trajo para vencer a Goliat. ¿Y quién es ese filisteo incircunciso? La Biblia lo llama un paladín. David lo llama filisteo incircunciso. O sea, incircunciso quiere decir inmundo. Porque cuando los cuando los judíos no eran circuncidados, eran considerados ¿qué? Inmundos. Entonces cuando David dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? O sea, ¿quién es este filisteo mundano? Nota, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Las armas del mundo no son nuestras armas. Yo no voy a pelear en el mundo con las armas del mundo, porque yo no soy del mundo. El desprecio. Alguien me puede dar desprecio. Esa es un arma del mundo. Yo no voy a pelear con esa arma. Yo no te voy a dar desprecio. Porque aunque estamos en este mundo, no militamos, no peleamos con las armas del mundo. Porque nuestras armas no son del mundo. Nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? No de relaciones, no de hermanos. Dios no te levanta para que destruyas a un hermano o una hermana. Dios te levanta para que destruyas fortalezas, demonios, principados, diablos. Tú luchas contra ellos, no es contra hermanos. Dios no te da armas para que derribes hermanos. Dios te da armas para que derribes fortalezas. Dios te da armas no carnales, te da armas espirituales. Nota, capítulo 6 de Efesios te da un armamento. Ese armamento no es literal.
Es decir, no es físico, es espiritual. Esto es espiritual, es para espirituales. No está hablándole a los carnales no lo entienden. Está hablándole a los espirituales, las armas son espirituales. La armadura es espiritual porque el diablo es espiritual. ¿Cuántos están aquí? Por eso necesitamos estar atentos y saber que nosotros tenemos un enemigo que es espiritual en el ámbito espiritual y requerimos armas espirituales. No basta con ¡zoom! Y el diablo le haga. No, hermano, eso es payasadas. Eso es payasadas. Ninguna arma forjada contra ti, es decir, cualquier artimaña del diablo, porque dice Pablo a los Corintios, no ignoramos sus maquinaciones. O sea que cuando el enemigo te manda un arma, no te hace nada, pero un arma espiritual. Mira, escucha esto, un hombre o una mujer puede llegar a convertirse en un arma espiritual. ¿Cómo? Por la lujuria. Por la lujuria. Si un hombre tiene lujuria, ve a una mujer y la lujuria se convierte en un arma de Satanás espiritual. Y entonces el hombre cae en ¿qué? El sexo no es espiritual, ¿o sí? Pero el pecado sí es espiritual. ¿Cuántos están aquí? Espérate, si el sexo no fue espiritual, ¿cómo puede ser el pecado espiritual? Porque el sexo se dio por un arma espiritual. Lujuria es pecado. Por eso Jesús dijo que en Mateo 5 que no tienes que cuando el hombre ve a una mujer dice no tiene ni que acostarse con ella, solo tiene que verla y desearla en su corazón y ya pecó, porque la lujuria no tiene que llevar a cabo el acto físico, porque ya llevó el acto en su corazón. Y una vez el acto se consume en el corazón, es pecado. Por eso necesitamos armas espirituales, no carnales. Ahora ahí te va, es como que yo te diga que la Guardia Nacional, que en lugar de traer las ametralladoras, trajeran trajeran Biblias, y que cuando se toparan contra un cártel de narcotraficantes que traen armamento, levantaran una Biblia y dijeran piu, 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 piu. No les va a funcionar, los van a matar. Así como no te va a funcionar las armas espirituales cuando tienes una lucha carnal. El problema no son las mujeres ni los hombres. El problema es la lujuria que hay en las mujeres y los hombres. Entonces, a veces dicen las mujeres, vamos en la calle y estás viendo a las mujeres. Pues sí. Pero hay hombres que las ven y no están. O hay mujeres que los ven y no están, porque ya lo traen. Porque la lujuria es un espíritu que invade la mente y el corazón del hombre. Ahora, escucha, no importa que traiga el hombre corbata y traje y faldas hasta abajo. La lujuria está por dentro. Entonces, es un pecado que no se tiene que tratar con las faldas ni con la corbata. Se tiene que tratar con el corazón del hombre. Y para que tu corazón, dice la Biblia que agarres el escudo de ¿qué? ¿Para qué? Nota, esos son los dardos. Esos son los dardos que el enemigo te lanza.
¡Zum! Y si no traes el escudo de la fe, entraron. Y una vez entran en tu corazón, esos no se quedan quietos hasta que tú peques. Por eso el escudo de la fe te mantiene libre de dardos. David giró, se dio la vuelta y comenzó a pelear la verdadera batalla. Yo no sé contra qué o contra quién tú estás peleando. Yo no sé contra qué o contra quién es tu batalla o es tu guerra. Pero si es contra una persona, tu guerra está desenfocada. Y si es así, le estás dando la espalda a tu verdadera guerra y estás perdiendo la batalla. Y yo te invito a que tú reflexiones y digas: he estado desenfocado, he estado peleando equivocadamente. Si alguien te ofende, pelear la guerra es perdonarlo. Es amarlo, es cubrirlo. Eso es pelear la guerra. Es traer alimento y decir: come. Mi padre me mandó a traerte alimento. Come. Muchas de las veces estás peleando con aquel a quien Dios envía para alimentarte. Ese fue el caso del hermano y los hermanos de David. Estaban peleando con aquel a quien el Padre había enviado para alimentarlos. Ponte de pie.